Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 22 de marzo, en la tercera semana de Cuaresma. Hoy recordamos en la liturgia a Santa Lea. Era una viuda romana que abandonó sus riquezas para seguir a Cristo y merecer el paraíso a través de la oración y la penitencia. Dice de ella San Jerónimo: de un modo tan completo se convirtió a Dios, que mereció ser cabeza de su monasterio y madre de vírgenes. Después de llevar blandas vestiduras, mortificó su cuerpo vistiendo sacos. Nos enseñó que la viudez puede abrir caminos inesperados para encontrar a Dios. Muere hacia el año 384 y es sepultada en Ostia. Pidamos pues su poderosa intercesión. Para hoy, tomamos el texto bíblico de San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, ¿qué podemos decir sobre este texto de San Mateo? Un texto muy peculiar, San Mateo 18. Pedro se acerca a Jesús y le hace una pregunta elemental para todos los tiempos y para todas las generaciones. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y recogiendo la casuística judía, le dice: hasta 7 veces. ¿Hasta 7 veces lo debo de perdonar? Qué interesante lo que Pedro pues pregunta a Jesús, sobre todo pues en este contexto, ¿verdad? Sí, debo de perdonar hasta 7 veces. Y recordamos en Génesis 4:24 precisamente esta medida de la venganza salvaje, en este caso de Lamec, que dice 77 veces, una referencia a eso, ¿verdad? Y por eso es que Jesús le contesta: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Jesús propone aquí un amor sin límites, un perdón sin límites, una misericordia sin límites. Eso es la palabra misericordia. Misericordia es amar de corazón, es perdonar de corazón, es dar de corazón. Por eso Jesús propone precisamente esta parábola. Y dice el Señor: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas, y empieza a contar la historia. A un hombre le debía muchos millones. Escuchemos: millones. Así como se oye. Por eso deletreo la palabra en sílabas, la separo en sílabas. Millones. ¿Por qué le debía millones? Pues bueno, él tenía una deuda como tal.
Y esos millones pueden simbolizar para nosotros muchos pecados graves, malas actitudes, una vida desordenada, en fin, tantas cosas. Como no tenía con qué pagar, el Señor, ¿qué hizo con aquel siervo? Pidió que lo vendieran, que vendieran a su mujer, que vendieran a sus hijos, que vendieran sus posesiones para pagar la deuda. Y claro, aquel se le arroja a los pies y le suplica. Y tuvo compasión de aquel servidor. El rey, dice el texto. Cuando este servidor, al cual se le habían perdonado una deuda de muchos millones, escuchemos, al salir de aquel lugar, se encontró con uno de sus amigos, de uno de sus compañeros. Lo agarró por el cuello, dice que casi lo estrangulaba, imagínense esa escena. Y le decía, págame lo que me debes. Y claro, el compañero, de igual manera que aquel hombre se arrodilla delante de su amo, delante del rey, el compañero también se arrodilla delante de aquel amigo. Y que le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ahí está. Pero aquel hombre no escuchó, lo agarró y pues le dijo precisamente esa frase: tienes que pagarme lo que me debes. Y pues lo fue a meter a la cárcel porque no quiso perdonarle la deuda a su amigo y compañero. Vean ustedes qué interesante, nuestras propias palabras nos pueden condenar, nuestras propias actitudes nos pueden condenar. Hemos recibido misericordia de Dios y no queremos dar misericordia. Vamos a la confesión en donde recibimos el perdón de nuestros pecados y no queremos perdonar al prójimo. No tiene sentido. Vas a pedir el perdón a la confesión y luego regresas para maltratar, para odiar, para seguir con malos sentimientos hacia el prójimo. No podríamos vivir así. Y es la invitación que se nos hace a la luz del texto bíblico. Y al final, pues los compañeros se llenaron de indignación, dice el texto, y le contaron todo al rey. Y claro, aquel se molestó y mandó llamar encolerizado a su siervo para que le pagara todo lo que debía desde la cárcel. Hoy la palabra también es una enseñanza para nosotros. El que podamos ser misericordiosos, perdonar en todo momento. No importa la falta, no importa el tamaño del pecado, como Dios tiene esa actitud, sino más bien aprender a perdonar. El perdón nos da salud física y espiritual. El perdón nos da estabilidad también emocional. El perdón nos permite gozar de la gracia divina. Y por eso no podemos juzgar. Una persona que juzga, que critica, que señala, es porque jamás ha vivido en su vida la misericordia de Dios. Jamás ha sentido que Dios le perdona, porque sabe que es una persona que se equivoca. No debemos de avergonzarnos por equivocarnos, sino hay que avergonzarse del pecado, pero también levantarnos y seguir adelante buscando a Dios nuestro Señor. El Papa Francisco nos hace una propuesta para este día y una muy breve reflexión. ¿Qué dice el Papa sobre este día? Jesús responde a Pedro con un juego de palabras. Debemos perdonar siempre. No podemos seguir a Jesús si no nos queremos, comprendemos y perdonamos entre nosotros. Creo que esto lo debemos de tomar muy bien en cuenta. Bueno, ojalá que vivamos con gozo este tiempo de preparación hacia la Pascua. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana.